Segunda entrega del proyecto de investigación del Grupo 3. Efecto del aceite esencial de menta piperita en el crecimiento celular de cultivo de Candida albicans. La candidiasis vaginal es una infección del tracto vaginal causada usualmente por el hongo Candida albicans. Es sumamente frecuente, se estima que el 75% de las mujeres llegan a presentar dicha infección al menos una vez en la vida. El agente etiológico más frecuentemente aislado es el hongo Candida albicans, un hongo dimórfico que en su forma patógena forma hifas que irritan el tejido y producen manifestaciones clínicas propias de la enfermedad. El diagnóstico usualmente es clínico, pero se confirma por medio de un frotis o un cultivo vaginal. Su virulencia es debida a la producción de hifas que infiltran el tejido, proceso facilitado por múltiples proteínas. El tratamiento alopático está basado en tres grupos farmacológicos: los azoles, las equinocandinas y los polienos. Respecto a tratamientos naturales, hay múltiples citados en la literatura, especialmente se conoce el vinagre, el ajo, los probióticos, el bicarbonato, el té y la menta. La menta piperita es una hierba con propiedades antiinflamatorias y antiinfecciosas, es probada especialmente contra bacterias y contra hongos. En este artículo miden la actividad de la menta piperita frente a la Candida albicans. Como podemos apreciar, prueban diferentes concentraciones del aceite de menta piperita y lo comparan con la fructirescina B. En la gráfica podemos apreciar la disminución del crecimiento de la Candida albicans a mayor concentración del aceite y con esta actividad semejante a la de la amphotericina. El objetivo del trabajo es comprobar la actividad antifúngica de la menta piperita, comparar esta actividad con la del clotrimazol al 1%, sintetizar una crema a base de aceite de menta piperita y comprobar su efectividad, y diseñar primers que permitan identificar la presencia de genes de resistencia a azoles. La pregunta de investigación es: ¿qué impacto tiene en el crecimiento de cultivos de Candida albicans el aceite esencial de menta piperita y cómo es su efecto antifúngico en comparación con el clotrimazol al 1%? Para evaluar el crecimiento de cultivos de Candida albicans expuestos a distintas concentraciones del aceite esencial de menta piperita, en primer lugar se procedieron a realizar diluciones del aceite esencial de 1, 3, 5 y 10 microlitros por mililitro disueltos en DMCO. Luego esta mezcla se vertió en agar saburot líquido para obtener un volumen total de cada tratamiento de 10 mililitros con una concentración final de DMCO de 0.1%. Como control negativo, se tomó agar saburot líquido con una concentración de 0.1% de MSO, y como control positivo se tomó agar saburot líquido con una concentración de 8 microgramos por mililitro de clotimazol. Adicionalmente, a cada tratamiento y a los controles se añadió un volumen de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia de Candida albicans. Luego, esto se incubó por 4 horas y media a 37 grados para posteriormente medir la absorbancia a 595 nanómetros. Respecto a la metodología de primer, se busca evaluar la expresión de los genes HWP1 y SAP. Por lo tanto, se proponen primers afines a esos genes. El gen HWP1 está relacionado con una proteína de la pared IFAL, mientras que el gen SAP es una proteasa invasiva que es un factor de virulencia. Entonces, para realizar los primers, primero que todo, se busca el gen específico en un banco de genes. Posteriormente, se genera, mediante el uso de una herramienta computacional, diferentes genes que puedan cumplir con las características necesitadas. Y finalmente, se verifica que cumplan las reglas generales para los primers, los cuales son em, que tuvieran en cuenta un GC-clamp, no autocomplementariedad, no se forman dímeros, que las bases fueran adecuadas, es decir, entre 45 y 55% de bases G y C, y que el tamaño fuera entre los 18 y 25 pares de bases. Midiendo la absorbancia de los tratamientos, se procede a obtener la turbidez de cada uno respecto al control negativo, que se asume con la muestra con mayor cantidad de Candida albicans. Se observa que a medida que se aumenta la concentración del aceite, se reduce la turbidez en la muestra, lo cual asumimos como una menor cantidad del hongo. Es importante resaltar que tras su posición se obtiene que una concentración de 10 microlitros por mililitro del aceite, la reducción del crecimiento del hongo es mayor que el cotimazol. Se obtuvo que a concentraciones mayores o iguales que 3 microlitros por mililitro, la reducción del crecimiento de Candida albicans
fue del 80%. Adicionalmente, a una concentración de 1 microlitro por mililitro, esta reducción no fue significativa. Eso concuerda con el resultado explicado en la introducción de este video, donde se observa que a medida que se aumenta la concentración del aceite, se disminuye la supervivencia de las células. Como principal limitación tenemos el uso de la turbidez para inferir citotoxicidad, lo cual se debe evaluar con una MTT. Esta no se realizó debido a que las muestras se encontraban lisadas. Bien, respecto a los resultados de los primers, obtuvimos 4 primers para genes diferentes, que son los principales. El primero es el HWP1, el cual tuvimos un primer que tiene un buen GC clamp, debido a que hay 2 bases G o C entre los últimos 5 nucleótidos del extremo 3'. Por otra parte, el primer asociado al gen SAP1, no se pudo encontrar un primer que tuviera un puntaje de autocomplementariedad que fuera menor o igual a 3, debido a que no presentaban algunas de las características esenciales, por lo cual obtuvimos este que presentaba en pantalla. Bien, respecto al primer asociado al gen SAP2, se pudo obtener un primer que presenta casi todas las características exceptuando el GC clamp, debido a que en el extremo 3' posee más de 2 bases G o C que en teoría podrían reducir la eficiencia de los primers. Finalmente se pudo obtener un primer asociado al gen SAP3 que posee todas las características anteriormente mencionadas. A continuación presentamos el trabajo a futuro. Concentración mínima inhibitoria. Para encontrar la concentración en la cual se empieza a inhibir la actividad de la cándida, se realizarán diluciones entre 1 y 3 microlitros. De esta forma obtenemos 4 diluciones, las cuales van de 1 microlitro sobre mililitro, 1.5, 2, 2.5 y 3 microlitros sobre mililitros. De forma que la metodología para realizar estas diluciones es similar a la realizada anteriormente, por lo tal tomamos 1 mililitro de Candida albicans en concentración de 10 a la 4, 10 microlitros de DMSO y el restante en agar saure. Adicionalmente, se replanteará la forma en la que se cultiva Candida albicans y cómo se comprobará la efectividad del aceite esencial menta piperita. En primer lugar, se cortarán 5 discos de papel filtro de 5 milímetros, los cuales se esterilizarán mediante luz UV por 30 minutos. Posterior a ello, se impregnarán con concentraciones de 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 microlitros por mililitro. Posterior a ello, se siembra Candida albicans siguiendo el método estrías, se esperan 10 minutos y en la primera caja de Petri con agar Sauderbart se agregan 3 discos de 1, 1.5 y 2 microlitros de aceite. En una segunda caja se agregan los discos de 2.5 y de 3 microlitros por mililitro y como control positivo se usará un disco de clotrimazol impregnado con 8 gramos por mililitro. Como control negativo, un disco de medio Sauderbart líquido. A partir de ello, se espera obtener qué concentración se logra inhibir el crecimiento de cándida, teniendo en cuenta el halo de inhibición. En estudios previos se ha encontrado que dicho halo está entre los 8 milímetros y los 15 milímetros. Asimismo, se realizará la síntesis de una crema de menta para evaluar la actividad antifúngica de la misma. Para ello, se utilizará un protocolo de síntesis de crema de menta en el cual se mezclará el aceite esencial de menta con un vehículo hidrófilo y una fase oleosa en igual proporción. Posteriormente se impregnarán sensidiscos con la crema a diferentes concentraciones, luego se medirá el diámetro de la zona de inhibición alrededor de los sensidiscos para determinar la concentración mínima efectiva de la menta contra la cándida. Se espera que la crema de menta presente una inhibición significativa del crecimiento del hongo. Conclusiones. A partir del trabajo realizado hasta ahora se ha encontrado que la menta piperita sí tiene actividad antimicótica cuyos resultados son coherentes con la bibliografía encontrada. Por lo tanto, su uso es viable y se plantea utilizar una crema como vehículo para ser utilizado como un tratamiento alternativo. Para ello se debe evaluar la biocompatibilidad del producto mediante pruebas de citotoxicidad e irritabilidad en mucosas y dermis. También se debe buscar otro método de cuantificación de crecimiento celular complementario a la lectura de la absorbancia que nos da turbidez, puesto que este puede ser impreciso al presentar cándida muerta en este resultado. También se puede evaluar el uso de otro vehículo diferente al DMSO, puesto que este podría tener efectos citotóxicos sobre la cándida que alteren los resultados de la efectividad de la menta. Eso es todo, muchas gracias.